Quiero empezar leyéndoles un pasaje, 2 versículos que se encuentran en Miqueas 7, 18 y 19. Y dice: ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y estaba leyendo hace unos días en un librito de devocionales y resaltaba esta parte: tu mayor placer es amar, vuelve a compadecerte de nosotros. Y dice: cuando José fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos, Dios no lo abandonó. Cuando Moisés dijo: heme aquí, envía a Aarón, Dios no lo abandonó. Cuando Pedro lo adoró en la cena y lo maldijo junto al fuego, Jesús no lo abandonó. Dios nunca abandona. Y me dejó pensando eso porque decía, como que da 3 historias totalmente diferentes, ¿no? José, que no había hecho nada malo, ¿no? Pero aún así tuvo que sufrir un montón de cosas. O sea, si alguien te hace daño, Dios no te abandonó igual, ¿sí? En la Biblia dice que mientras José estaba en la cárcel, igual dice que Dios estaba con él y lo seguía bendiciendo, ¿sí? Y lo seguía sosteniendo ahí, que Dios nunca lo abandonó. Aún si nos hacen daño, aún si somos cobardes, ¿no? Como le pasó por ahí a Pedro. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que negamos a Jesús. Si somos cobardes, si somos incrédulos, aún si le fallamos, Él no nos abandona. Aún si nosotros somos los que lo abandonamos y lo dejamos de lado, los que hacemos la nuestra, ¿no? Dejamos a Dios de lado y hacemos la nuestra, Dios no nos abandona. Aún si tenemos miedos, si nos pasan estas cosas, si tenemos todas estas incertidumbres que tenemos en este tiempo, Dios no nos abandona. Y pensaba, me hacía acordar en la historia del hijo pródigo, ¿no? Porque el padre nunca abandonó al hijo, ¿no? El hijo se fue, pero el padre lo esperó cada día lo estaba esperando. Pensaba en la oveja perdida, ¿no? Él no es que abandonó las 99, yo creo que las dejó en un lugar seguro, a salvo, pero se fue a buscar la otra. ¿Por qué? Porque nunca la abandonó, ¿sí? Su amor es inagotable y es persistente, ¿sí? Y no pone condiciones. Su amor nunca nos va a abandonar. Así que sea lo que sea que estemos pasando en este momento, acá nombré algunas cositas, pero nos pueden pasar tantas cosas, ¿no? Por adentro o por afuera. Tal vez estamos con problemas, no sé, familiares, económicos, lo que sea. Bueno, Dios nunca nos abandona, ¿sí? Quería dejarles eso, que sepamos eso, que Dios nunca nos va a abandonar. Pase lo que nos pase, aun si nosotros lo rechazamos a Él, Él siempre va a estar ahí esperándonos, ¿sí? Él nunca nos va a abandonar. Vamos a orar, así arrancamos adorando a este Dios tan grande, ¿sí? Padre, gracias por tu amor inagotable, gracias porque tu amor es sin condiciones, gracias porque nos amás a pesar de. Pero Señor, queremos responder a ese amor de la mejor manera, Señor. No queremos hacer como que no pasa nada, Señor. Queremos realmente demostrarte si te amamos, Señor. Queremos ser conscientes de ese amor que vos tenés por nosotros y responder en consecuencia, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de que nos amás y que nos estás esperando, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Gracias, Señor, porque hace unos días
recordamos justamente, Señor, lo grande de lo que hiciste por nosotros, por ese amor que nos tenés. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos que te quedes en este culto, que nos hables, Señor, y que recibas nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Te amamos y dejamos todo esto en tus manos. Amén. Póngase de pie en esta noche. Para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy.
fiel amigo. Él lo ha dado todo por nosotros. Y en eso se demuestra su amor, en darlo todo. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos por todo lo que has hecho por nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces día a día. Gracias por todo lo que nos muestras. Y gracias porque eres un Dios que salva. Eres un Dios que trae libertad. Eres Dios, Señor, que haces maravillas en medio nuestro. Eres Dios, Señor, que obra con poder. Eres Dios que obra con poder. Y a ti, Señor, te adoramos y te exaltamos en esta noche. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. No hay otro como tú, Señor. Por eso a ti, Señor, a ti exaltamos, a ti adoramos, Señor, y damos gloria porque tú eres bueno. Vamos a repetir Hosana nuevamente. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que trae salvación. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más, repetimos una vez más. Esto significa el Rey que salva. El Rey que salva. Eso estás declarando en este momento. Por eso aprovecha estos instantes para entregarle al Señor aquello que te está turbando. Y Él salva. Él salva, Él liberta, Él cambia las cosas. No somos nosotros, Él lo puede hacer. Por eso invoca el nombre del Señor. Él es el Rey que salva, el Rey que salva pronto, el Rey que viene. Él está, Él se hace cargo de mi economía, de mi salud, de mis problemas, de mi familia, de lo que no puedo cambiar. Él me ayuda a darme cuenta de las cosas que estoy haciendo mal. Y Él me salva, Él salva. Sálvanos, Señor, de las miserias en las que muchas veces nos hemos enredado. Sálvanos, Señor, en las que hemos quedado presos. Sálvanos, Señor. Trae salvación a nuestras vidas. Trae salvación a nuestras vidas, Señor Jesús. Una vez más decirlo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Gracias, Señor. Los milagros siguen existiendo porque tu Rey sigue salvando. Sigue moviéndote en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego hoy por ti, muévete hoy.
está cerca. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. Y hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. Muévete hoy. 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 Y muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Hay un mover. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hay un mover aquí. Y donde Él está hay libertad. Donde Él está las cadenas caen. Todo rendible, no te guardes nada. Aprovecha este momento en su presencia. Es ese refrigerio. Sí, Señor. Muévete hoy. Muévete hoy. En este lugar y en mi vida, Señor. Muévete hoy. Te necesitamos más y más, Señor. Que seas tú, más de ti y menos de nosotros. Que sea más de tu poder. Más de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Creo que a la mayoría los pude saludar. Y bueno, qué precioso tiempo que estamos compartiendo en la presencia del Señor, ¿sí? Vamos a buscar juntos el libro de Santiago, ¿sí? Van a ver varios versículos que vamos a tomar de este libro para la reflexión de esta noche, ¿sí? Hay una frase que dice, nada es tan contagioso como el COVID. No, como el COVID no. Nada es tan contagioso como el ejemplo, ¿sí? Ni el COVID es tan contagioso. Nada es tan contagioso como el ejemplo. Y mientras usted busca Santiago, le quiero compartir que hace unas semanas atrás me hice un rico mate y me senté con mi Biblia a leer el libro de Santiago entero. En la misma tarde lo leí entero, ¿no? Porque justo estaba hablando con una amiga y ella me comparte varias cosas que el Señor le estaba mostrando de este libro, así que digo, si vos le hablás a Amalia, me tenés que hablar a mí también. Entonces, bueno, me senté a leer esta palabra y sentí esa inquietud de leer el libro completo, porque a veces vamos leyendo un capítulo por día y hay cositas que podemos ir aprendiendo cuando nuestra memoria está fresquita del capítulo anterior de lo que leímos y demás. Y cuando terminé de leer el libro de Santiago, me vino esta frase a la mente. Si lo amamos, si amamos al Señor, que se note. ¿Sí? Si amamos al Señor, se tiene que notar. Y cuando leemos el libro de Santiago, tiene mucha riqueza este libro. No vamos a hablar de todos los temas de los que habla, pero sí vamos a puntualizar en esto que él deja tan marcado
acerca de que si nosotros amamos a Dios y conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo que nosotros hagamos todos los días tiene que reflejar que tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿sí? Por eso Santiago dice, capítulo 2, vamos a leer primeramente, del 14 al 17 dice: amados hermanos, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice a Dios: que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate. Pero no le da ni el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Y el 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Sí? En esta versión tiene palabras mucho más sencillas y hasta es más chocante leerlo, ¿no? Pero Santiago en ningún momento, ¿sí? Lo primero que quiero aclarar es que está diciendo que vamos a ser salvos por lo que hacemos. Él no contradice de ninguna manera lo que la palabra enseña, desde lo que enseñó Jesús hasta lo que Pablo también enseñó, que nosotros somos salvos por gracia, por recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero Santiago está pegando como una especie de refrescada de conceptos, ¿no? De que si nosotros recibimos a Cristo, si tenemos a Dios, si amamos a Dios, nosotros tenemos que reflejar ese amor en lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Y van a haber varias cosas que va a mencionar Santiago. Yo anoté 5, si no me equivoco, que Santiago menciona donde ese amor a Dios se tiene que manifestar en nuestra vida de todos los días, ¿sí? Por eso, si amamos a Dios, se tiene que notar en lo que somos y en lo que hacemos. Ahora, pensando en esta palabra, yo reflexionaba sobre otros pasajes de la Escritura que nos dan la misma enseñanza, ¿sí? Sin perder Santiago, vamos a leer un momentito en Juan, capítulo 21, cuando está terminando el libro de Juan. El Señor Jesús, ya resucitado, se acerca nuevamente a los discípulos. En otro relato cuenta como Tomás le dice: si yo no veo, no creo, ¿no? Y Jesús dice: bienaventurado el que cree sin ver. Pero en este capítulo se centra en un desayuno, ¿sí? Y ese desayuno no era un desayuno como comemos nosotros, porque estaban comiendo pescado. Yo creo que nadie desayuna pescado acá en Argentina. Pero ellos estaban desayunando ahí a la orilla del agüita, ¿sí? Y el Señor comienza a hablar con Pedro, ¿sí? Pedro ya había negado a Jesús, pero había vuelto al Señor. Y en Juan 21:15, Jesús le hace esta pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Y Jesús le hace la misma pregunta 3 veces. Le dice: apacienta a mis corderos, le dice: apacienta a mis ovejas. ¿Sí? Por ahí cambia la figura de cuidado, pero habla de lo mismo. Y en esta noche yo los voy a invitar a que, en vez de decir Simón, hijo de Juan, pongamos nuestro nombre ahí, ¿sí? Y Jesús nos pregunta: ¿me amas? No me tienen que contestar a mí, ¿no? Piénsenlo para ustedes. Y Jesús dice: si me amas, apacienta mis corderos. Y acá no quiere decir que todos tenemos que cumplir la misma tarea de Pedro, pero sí habla de que si amamos al Señor, tenemos que ser obedientes a lo que Él nos enseña. Y la obediencia siempre va a traer bendición a nuestras vidas. La obediencia no tiene que ver solamente con, cumplamos los 10 mandamientos. No tiene que ver solamente con eso, porque muchas veces el Señor retó a su pueblo, le llamó la atención por solamente cumplir reglas. La obediencia tiene que ver con el gran mandamiento, que es amarlo a Dios y amar a las personas, ¿sí? La obediencia tiene que ver con vivir como Jesús nos enseñó, porque nos va a hacer bien a nosotros. No tiene otro propósito cumplir lo que dice la palabra que ser bendecidos, ¿sí? Cada cosa que Jesús nos enseñó y cada mandato que nos dio es para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que Él ganó para cada uno de nosotros. Por eso el Señor llama la atención de Pedro y le vuelve a decir: si me amás,
cumplí lo que yo te pedí que hagas. ¿Sí? Pedro sabía bien lo que él tenía que hacer, pero en ese haberse ido, haber negado a Jesús, creo que tal vez emocional y espiritualmente él no se sentía capacitado para cumplir el propósito, para poder hablarle a otros, para poder hablar acerca de Jesús. Pero Jesús lo vuelve a llamar y le vuelve a decir que si él lo amaba, tenía que cumplir lo que él le estaba enseñando, ¿sí? Y volviendo a Santiago, ¿sí? Yo ahora lo perdí porque no lo dejé bien marcado. Volviendo a Santiago, es la misma enseñanza que el apóstol Santiago intenta expresar en toda la carta. Santiago por ahí en algunas expresiones a veces parece duro, ¿sí? Pero creo que fue la forma de llamar la atención en un tiempo donde tal vez la vida del creyente se había transformado solamente en decir, bueno, sí, yo amo a Dios y está todo bien y vivo para mí y no pienso en las necesidades de los demás. Por eso Santiago vuelve a retomar estas palabras y vuelve a remarcar, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 22, que no solamente podemos escuchar la palabra, sino que también la tenemos que practicar, ¿sí? Y yo quiero mencionarle así brevemente 5 cosas que Santiago dice que si amamos a Dios se tiene que notar en estos momentos de nuestra vida, ¿sí? Santiago comienza diciendo algo en el capítulo 1 que cada vez que lo leo me impacta de la misma manera, ¿sí? En el Santiago 1, versículo 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo no sé usted, pero yo no me pongo contenta cuando tengo problemas. ¿No? No es que, me fluye la alegría y el gozo del Espíritu. Por lo general, lloro un rato, me enojo, oro y después me calmo, ¿no? Pero no es que me fluye la alegría, ¿no? Y no es que Santiago está diciendo que nos hagamos, que vivimos en una nube de ensoñación, sino que nos está mostrando de que a pesar de las pruebas, podemos vivir en el gozo del Espíritu Santo, porque Dios no nos va a soltar la mano, porque tenemos un Dios que nos sostiene, que nos ayuda, que nos guarda, que nos cuida, que provee todo lo necesario para atravesar ese tiempo de prueba. Santiago no está tratando de que nosotros hagamos cosas que son imposibles, sino que nos está ayudando a enfrentar ese tiempo de prueba, amando a Dios y entendiendo, como también lo escribe Pablo en Romanos, que ese tiempo de Dios, ese tiempo de prueba, va a hacer que Dios saque algo bueno de esa situación. Y vamos a poder tener un aprendizaje de esa situación. Vamos a poder tener, un crecimiento a través de esa situación que Dios permite que venga a nuestra vida, ¿sí? Nunca Dios va a permitir un tiempo de prueba o de proceso para destruirnos. Dios permite esos tiempos para formar nuestro carácter, para formar nuestro corazón, para que todo lo que tenga que salir de nosotros salga en ese tiempo y nosotros realmente podamos conocer más al Señor y podamos amar más a Dios. Cuando estamos atravesando un tiempo difícil tenemos 2 caminos. O confiamos más en el Señor o nos alejamos de Él. Lamentablemente a veces, y lo vemos en muchos ejemplos de la Escritura, ¿no? Tenemos esa tendencia a enojarnos o tal vez a querer huir de Dios, ¿no? Pero sin embargo, cuando nos acercamos a Él, empezamos a ser fortalecidos. Cuando decidimos confiar a pesar de lo que estamos viviendo, podemos ver cómo Dios transforma esa situación que nosotros estamos viviendo y tenemos la fortaleza suficiente para poder atravesar esa temporada de nuestra vida. Por eso, cuando vengan esos tiempos difíciles y nosotros decidimos amar a Dios y decidimos obedecer a Dios, es ahí donde vamos a ver tremenda bendición sobre nuestras vidas. Donde no tenemos que darle lugar a la amargura, donde no tenemos que darle lugar al resentimiento, a la falta de perdón, sino que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que Él trabaje en nosotros, para que Él nos muestre también el propósito de ese tiempo. Por eso unos versículos más adelante, Santiago dice en el versículo 4 que ese tiempo de prueba va a producir que seamos constantes en la fe. Y después también en el versículo 5 dice que nosotros, si necesitamos sabiduría, se la pidamos a Dios. Y no es que ese versículo está arrancado de ese lugar que como a veces lo usamos, ¿no? Bueno, si necesitamos sabiduría, pidámosela a Dios. Pero está hablando de un contexto donde estamos pasando un momento duro.
Y en los momentos difíciles es donde más necesitamos de la sabiduría de Dios. No sé si se acuerda de la historia de Abraham, Sara y Agar. Yo estuve leyendo un libro en esta semana que hablaba de la vida de Agar, ¿no? De cuando somos lastimados por personas que nos deberían bendecir. Y en esta historia nosotros podemos ver que en un tiempo de prueba, Abraham, en vez de seguir confiando en Dios, decidió, bueno, más bien Sara, pero Abraham le hizo caso, ¿no? Decidieron resolver las cosas a su manera. Y hubo una consecuencia tan tremenda que hasta el día de hoy el pueblo musulmán se sigue peleando con el pueblo judío. O sea que hasta el día de hoy existe esa consecuencia. Y cuando nosotros en un tiempo de prueba no pedimos la sabiduría de Dios, muchas veces vamos a tomar decisiones que van a profundizar el dolor y van a profundizar la crisis. Por eso necesitamos confiar en Dios, amar a Dios en esos tiempos de prueba y permanecer en Dios. Jesús lo explicó gráficamente en Juan 15 cuando habló de la vid y habló de las ramitas que vendríamos a hacer nosotros, ¿no? Si esa ramita se corta de la vid, deja de tener vida. No produce fruto, no va a continuar su existencia, ¿sí? Por eso Jesús nos habló de que tenemos que permanecer cerca de Él. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida van a ser donde nos vamos a tener que determinar a confiar y a creer que Dios está con nosotros y está sosteniendo nuestras vidas. Pero Santiago sigue hablando, ¿sí? Y nos va a decir también que se note que Dios está con nosotros tiene que ver también con la expresión de nuestra fe. Vamos a leer Santiago 1, 26 y 27. Si alguien lo tiene y lo quiere leer fuerte, ¿me ayuda? 1, 26 y 27. Mejor no hablamos de ese versículo, ¿no? Seguimos para adelante. Es fuerte lo que dice Santiago, ¿sí? Pero nos habla de que nuestra expresión de fe, nuestra vida de fe, no tiene que ver con cumplir una forma o tener un formato, ¿sí? Sino que tiene que ver, primeramente dice con guardar nuestras palabras, después vamos a hablar un poquito más de eso, pero también con mirar y ver las necesidades de los demás. Y guardar nuestro corazón, por eso dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Guardar nuestro corazón de todo lo que tenemos alrededor y es contrario a lo que Dios quiere, que cada vez tenemos más cantidad de ideologías y pensamientos que están totalmente en contra de Dios. Pero Santiago puntualiza muchísimo en esto. Nuestra fe tiene que ver con cumplir el gran mandamiento, amar a Dios y amar a las personas. Él dice ver a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones, ver la necesidad de las personas y no solamente verla. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Tiene que ver también con desde nuestro lugar poder hacer algo para bendecir esas vidas, ¿sí? Seguimos un poquito hacia adelante. Amar a Dios y que se note que Dios está en nuestras vidas tiene que ver con el trato que nosotros tenemos con las personas, ¿sí? Con cómo nosotros tratamos a las personas. Capítulo 2, versículo 3, dice, si ustedes le dan un trato preferencial a la gente rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú quédate de pie allí o bien siéntate en el piso, ¿acaso no están ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Sí? Eso es el versículo 3. Y el 8 y el 9 dicen, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. ¿Sí? Y esto tiene que ver con cómo nosotros miramos a los demás, ¿sí? Con qué lentes, ¿sí?, usamos para mirar a los demás. Yo si me los saco no veo a nadie, así que me los tendría que sacar más seguido. Cada vez que tenemos una opinión negativa sobre alguna persona, saquémonos ese lente y miremoslo con un poquito más de objetividad
y pensemos si esa persona realmente es así como yo creo que es. ¿Sabe por qué? Porque los prejuicios hacia las personas detienen la compasión. Jesús veía a las personas como ovejas que no tenían pastor y que estaban necesitadas de ayuda. Si yo tengo un prejuicio, la voy a usar porque tengo buena relación con mi hermanita Silvia Ax, entonces puedo hablar de ella tranquila. Si yo estoy enojada con Silvia y si yo digo que Silvia es esto, Silvia es lo otro, Silvia va a necesitar algo y yo me voy a hacer así, la que no vi, no escuché, no entendí. No voy a ir a ayudarla a Silvia, todo lo contrario. Me voy a alejar y que se arregle como pueda. Porque los prejuicios hacia las personas truncan la compasión. A mí me dolió un montón de veces escuchar en ambientes de ayuda, ¿no? Y bueno, algo habrá hecho para terminar así. Y dígame algo, ¿Jesús nos pone a nosotros a ver qué hizo la persona en la vida o nos pone a ayudarlo? Cuando Jesús vio a la mujer pecadora y que aclara la Biblia, que la encontraron en el acto de impureza sexual, le dijo, y bueno, querida, mira lo que hiciste. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, y después le dijo una recomendación. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque ¿a quién le iba a hacer mal? ¿A Jesús o a ella? ¿No? Es bien clarito el Señor en lo que nos enseña. Y Santiago, retomando la enseñanza de Jesús, nos expresa esto. Si nosotros estamos llenos de prejuicio, poco vamos a cumplir la tarea. ¿Sí? Y esto es algo que todos los días de nuestra existencia tendremos que revisar. Porque cuando nos sacamos un prejuicio parece que se nos pegan 4 o 5. Entonces todo el tiempo tenemos que revisar nuestro corazón de los prejuicios. A ver, hay gente que le hace mérito al prejuicio, no me van a decir que no. Vieron que hay gente que vos ya la mirás y ya el discernimiento le decís, Espíritu Santo, sacame el discernimiento porque te da miedo de lo que ves, ¿no? Pero más allá de eso, el Señor nos manda a bendecir a todas las personas y a poder, desde lo que podamos nosotros, colaborar en esa vida para que sea bendecida. ¿Sí? Por eso amar a Dios se tiene que reflejar en el trato que tenemos con las personas. Y Jesús nos dejó un ejemplo poderoso que fue en Lucas capítulo 10, cuando habla del samaritano. Esas dos personas, justamente de un pueblo y del otro, estaban enemistados. Pero ese señor samaritano se tomó el trabajo de ayudar a esa persona herida y Jesús deja bien en claro que ese hombre que miró con compasión y que ayudó y que dio y que hizo todo lo que él podía, porque no dice que sacó un medicamento, él que tenía aceite y vino y eso usó para curar las heridas. No es que Jesús le pidió algo que él no tenía o Jesús nos pide que ayudemos con algo que no podemos, con lo sencillo y con lo que nosotros tengamos. Y dejó ese ejemplo tan claro el Señor, ¿sí? Y algo que hace que nosotros colaboremos en la vida de todas las personas que tenemos alrededor es amar a Dios con nuestras palabras. ¿Amén? Amar a Dios con nuestras palabras, ¿sí? ¿Qué dice el título del capítulo 3 de Santiago? Ya vamos terminando. No escucho. Bueno, en mi traducción de Biblia dice control de la lengua, ¿sí? Y Santiago es tan gráfico al explicar este tema, ¿sí? Y nos desafía a hablar palabras de bendición. En el versículo 8, Santiago nos va a decir, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. ¡Wow! A veces alabamos a nuestro Dios y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y amarga? Pregunta don Santiago, ¿no? ¿Puede brotar bendición y maldición de la misma boca? Es una pregunta que él ya la estaba respondiendo, ¿no? Pero nos llama a nosotros a reflexionar de qué estamos diciendo. Y también yo le voy a agregar a esto, ¿qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? Porque muchas veces en consejería hablamos con diferentes personas
Es un área que yo amo trabajar porque el Señor a mí me llamó a acompañar personas desde hace mucho tiempo atrás. Pero a veces la persona no puede resolver lo que le está pasando por las cosas que se dice a sí misma. Porque Dios dice que la ama y ella dice que no, o ella o él dicen que no sirve para nada y que nunca hace nada bueno. Y Dios dice que es bendito y esa persona dice que siempre le va mal y nunca le va a ir bien. Entonces no es solamente lo que decimos hacia afuera, ¿qué nos estamos hablando a nosotros mismos? Y lo que nos estamos diciendo, ¿tiene que ver con la palabra de Dios o está en contra de lo que la palabra de Dios dice? ¿Sí? Porque a veces somos demasiado duros con nosotros mismos también. Y lo que nosotros hacemos con nosotros, hacemos con los demás. Entonces somos muy duros con nuestras palabras, con las otras personas. ¿Cuántos acá tienen hijos o nietos que sean chiquitos? Levante su mano. Amén. Amén, Sofi. Una sola palabra. La Sofi es una genia. Esta semana lo imitó al pastor y todo, la Sofi. Una sola palabra que nosotros le repitamos a un niñito de la edad de Sofi y un poquito más grande, se la va a creer para toda la vida. Amén. Si usted le dice a ese chiquito, ay, no, haces todo mal. Yo tuve en la escuela bíblica una nena que estábamos pintando y de golpe rompe la hoja, cuando vivíamos en Buenos Aires. Y le digo, no, mi amor, que tu dibujito estaba hermoso. No, si me equivoqué, y la rompía cada vez más fuerte, ¿no? Entonces voy y le digo a la mamá, le digo, te hago una pregunta. ¿Vos le hacés sacar las hojas a la nena cuando se equivoca? Ah, sí, yo le hago arrancar las hojas del cuaderno y que la haga de vuelta. ¿Vieron cuando te sube y te baja la bronca pero no puedo decir nada? Digo, bueno, trata de no hacer eso, porque ella, le digo, está entendiendo que hace muy mal las cosas y ella la hace a la edad que tiene y como puede, digamos, ¿no? Pero había una marca sobre esa criatura de que ella hacía todo mal y desprolijo. Y el dibujo era hermoso, era de una nena de su edad y era hermoso, digamos, ¿sí? Por eso a veces las palabras que decimos a los chicos y no tan chicos marcan mucho. Y tenemos que cuidar lo que cada uno de nosotros hablamos. Pero las palabras siempre van a venir de lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso tenemos que hacerle caso a Santiago y también a David, que en el Salmo 139 escribe esa oración tan humilde donde le dice a Dios, Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Si nosotros vivimos con esa actitud humilde delante de Dios, de examinar nuestro corazón, hay muchas cosas que el Señor va a poder cambiar en nosotros y una va a ser nuestras palabras. A veces un lindo ejercicio es grabarse. Grábese un ratito a ver qué dice. No, la cara de algunos es como de no. Y ahora nos delatan los audios de WhatsApp. No, porque ahí quedamos grabados de lo que dijimos. Pero por eso necesitamos revisar qué estamos almacenando en nuestro interior. Mi esposo se sentó acá porque se me terminó el tiempo, ¿no? Ah, bueno. Y para ir finalizando, algo muy precioso que Santiago también nos enseña, que si amamos a Dios nosotros tenemos que hacerlo. Santiago capítulo 5, me equivoqué acá el capítulo, es capítulo 5, versículo 15, ¿sí? Dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Y acá Santiago nos está enseñando que si amamos a Dios, y se tiene que notar que nosotros amemos a Dios por cómo vivimos, tenemos que aprender el hábito de amar de rodillas. Es decir, amar a las otras personas a través de nuestra oración. Hay una frase que leí hace muchos años orando por mi familia, que decía, las personas podrán huir de tus palabras, pero nunca podrán huir de tus oraciones. Hay personas tal vez cercanas nuestras por las que estamos orando porque están tal vez en un problema o porque no conocen al Señor o por un montón de situaciones más que tal vez ya no nos quieren escuchar. Tal vez ya no quieren escuchar lo que nosotros tenemos para decirle, pero nunca van a poder huir de nuestras oraciones. Por eso no se canse de amar en oración a esas personas.
no se canse de orar por su familia que necesita conocer al Señor. No se canse de orar por esas situaciones que tal vez están pasando en su casa, porque Dios nos promete que esa oración del justo, que puede mucho, va a ser respondida. Nuestra oración y nuestro clamor va a ser respondido. Cuando la palabra habla de oración eficaz, ¿sí? Tal vez en esta traducción lo traduce de otra manera, esa oración digamos, que da en el blanco, esa oración que produce efecto, ¿sí? Tiene que ver con esto. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y pedimos sabiduría de Dios, vamos a tener sabiduría también para poder orar de la forma correcta, de acuerdo a la necesidad de esa persona por la que estamos orando. Y Jesús también en Juan 15 nos promete que si permanecemos en Él, Él va a traer respuesta a nuestra oración, ¿sí? Por eso Santiago finaliza este tiempo, esta carta, si bien viene hablando de las cuestiones prácticas, nos vuelve a mencionar que la oración nunca es algo menor. La oración nunca es algo que tenemos que dejar para el final, sino que es lo prioritario para todo lo que hagamos después. Tenemos que siempre esforzarnos por llevar una vida de oración, esforzarnos por ser personas de oración, porque cuando estamos conectados a la fuente, Dios realmente trae respuesta y trae solución a muchas cosas que solos tal vez no lo podríamos hacer. Por eso el amor que nosotros tenemos al Señor se tiene que ver cada día en nuestro andar diario, en lo que hacemos, no solamente lo que ven las personas, sino lo que Dios ve en nuestro corazón, ¿sí? Nunca tenemos que caer en esto de hacer para que sacarnos la foto de la selfie y publicarlo en el estado de WhatsApp o en el Facebook. Hay un montón de cosas que yo sé que hay muchas personas acá que hacen en secreto. Y en ese secreto el Señor nos honra también, ¿sí? En esto que nosotros hacemos, de tal vez tender una mano, ayudar desde lo que podemos, de esa manera estamos honrando y también bendiciendo el nombre de nuestro Dios y cumpliendo lo que Él nos enseña en su palabra, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos? Me falta la Sofi que me diga amén. Y vamos a pedirle al Señor que si tal vez necesitamos desafiarnos a nosotros mismos, amarlo más en este tiempo, que lo podamos hacer. Si nosotros tal vez necesitamos ajustar algunas cosas, nuestra expresión de servicio, de amor al Señor a través de bendecir a otros, que también podamos hacerlo y que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y nos muestre y nos hable en esta noche. Gracias, papá, porque vos sos bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque tal vez no hayamos entendido o hayamos hecho todo, ya perseguimos esa meta, Señor, como lo dijo el apóstol Pablo. Señor, perseguimos llegar a esa meta, Señor, que es servirte y amarte cada día más, Señor, y cumplir tu palabra. Porque sabemos, Señor, que allí somos bendecidos, Señor. Entendemos que nos pusiste, Señor, en esta tierra no solamente para vivir bien, Señor, sino que también nos pusiste para amar a otros, para bendecir a otros, para hablar a otros de ti, Señor. Yo clamo ahora, Señor, que todo egoísmo que esté en nuestro corazón, Señor, vos lo arranques en esta noche y nosotros podamos crecer en ese amor, Señor, a vos. Padre, danos palabras de amor, Señor, cuando tal vez estamos enojados o tal vez estamos enemistados con alguna persona, que podamos hablar tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Secá, Señor, toda raíz de amargura, de enojo, de ira, de contienda, en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos tener un corazón humilde, que podamos tener un corazón como el tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, oro por cada familia que está representada acá, Señor. Y si tal vez hemos aprendido que seguirte solamente llevar un formato en nuestras vidas, Señor, que podamos quebrar eso y que podamos comprometernos a amarte y a buscarte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, yo clamo que manifiestes tu gloria sobre nosotros, Señor. Que manifiestes tu presencia sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, seguinos enseñando, que tu palabra nos siga ministrando en el nombre de Jesús y que cada uno podamos hacer, Señor, lo que tenemos que hacer en este tiempo. Te amamos, Señor, te amamos y te damos gracias
porque por tu misericordia, Señor, nos elegiste a cada uno de nosotros para que seamos tus hijos, pero también para que podamos bendecir a otros, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Y hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Una vez más, hay un milagro en este lugar, y cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, sí, Señor, aquí, y muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Necesitamos más de ti en nosotros. Muévete, Señor, en nuestras vidas.